¿Cómo ves tú, Caterina, el periodismo ciudadano mirado desde acá, desde la región de Puerto Montt, Puerto Vara? ¿La gente es más recelosa a reclamar, a hacer su denuncia, o ya esto estalló en todas partes y es el mismo grado de ofuscación que tiene, o acá es menor, es más relajado? Yo creo que acá en provincia, en región, sí, claramente es más relajado. No está ese nerviosismo, esa ansiedad que ocurre en las grandes urbes, en las grandes ciudades como Santiago. Piensan tú que Santiago es una ciudad enorme, ¿cierto? Es un hoyo en que convergen no solamente el ciudadano, el santiaguino, sino que también me di cuenta, yo estuve hace un par de días atrás y me di cuenta en el metro en cómo hemos traído ciertos inmigrantes de toda América Latina, tiene de las distintas razas, mulatos, negros, ecuatorianos, colombianos. Entonces ahí hay un tema que lo podríamos conversar más adelante. Pero la integración latinoamericana. La integración latinoamericana. Claro. Eso acá ha sido lentamente, y claramente acá en regiones son otros los temas. Yo creo que lo que le interesa más a la gente de provincia, el tema de la descentralización. O sea, que los medios de comunicación, en los programas, tú ves que los noticieros se han alargado. Antes, ¿te acuerdas que era de las 9 a las 10? Sí. Ahora el noticiero 10:40 todavía sigue al aire y le siguen dando vuelta a temas de Santiago. Temas súper centralizados, que está en Santiago, que no sé qué, que el local, que no sé qué. O sea, yo veo que le hacen mucha publicidad a un X, por ejemplo, vamos a ir a la feria gastronómica de tal cosa, o vamos a ir a, no sé, por marca de helado, sacó una nueva línea de helado y van allá y están 10 minutos fáciles. ¿Eso cuánto cuesta en televisión? Claro. Sí, retomando lo que tú planteabas inicialmente, dando inicio, ¿no es cierto?, al programa, y que tiene que ver con el asunto de los anuncios presidenciales respecto a determinadas materias que nos afectan a todos. Es decir, aquí nadie queda librado, ¿no es cierto?, nos afecta de buena o de mala manera. Bueno, lo primero que habría que decir que cada época tiene su propio comportamiento. Ahora, lo que nos corresponde a nosotros ver es qué ha ocurrido en la democracia a la fecha, ¿no? Y aquí podríamos plantear distintas cosas, como por ejemplo, ¿no es cierto?, que todos estos anuncios hay que mirarlo con mucha atención, con mucho sigilo, con una preocupación y un interés, yo diría, importante de parte de nosotros. ¿Hay doble intención, Miguel? A lo mejor no detrás de esto, ¿no? Porque siempre hoy día hay que estar mirando por todos lados, nadie confía en nada. Pensemos bien intencionadamente, ¿no es cierto?, y sabiendo y teniendo como idea o como referencia que las instituciones ya están puestas en tela de juicio, habría que ver, ¿no?, el para quién están estas medidas destinadas, ¿no es cierto?, y de qué forma se implementan. Ahora, teniendo en cuenta las experiencias anteriores, podríamos decir, por ejemplo, la Ley de Participación Ciudadana, la 20.500, que son materias que yo estudio por los propios trabajos que realizo en el campo comunitario, ¿no es cierto?, ese tipo de leyes, o el defensor ciudadano, sabemos que son leyes bastante mínimas desde el punto de vista del impacto social. De pantalla, sí, yo diría son medidas cosméticas, sí, que se ponen en el medio, efectivamente, para darle una tranquilidad a la ciudadanía cuando esa ciudadanía comienza a expresar algún grado de descontento con lo que está ocurriendo en su país. Los americanos llegaron en barco a Norteamérica y tenían sus problemas ahí y no tenían a nadie que preguntarles cómo resolvían el problema, tenían que resolverlo. Entonces ellos son resolutivos, son de consecuencia, ellos han construido todo lo que tienen bajo su prisma. Pero acá, por ejemplo, estamos acostumbrados a que Puerto Montt espera lo que diga el ministerio por un puente que se va a necesitar en Cochamó, por ejemplo, estamos esperando que Santiago diga algo. Es el centralismo que uno dice, pero eso es una cultura que la traemos de los tiempos que tú dices, de la colonia, de cuando se disuelven estos cabildos. Imaginémonos cómo se nombraba en el siglo XIX las autoridades. El presidente de la República designaba a los intendentes de las provincias. Yanquihue era una provincia, ¿cierto? Las provincias se dividían en departamentos, donde habían gobernadores nombrados por el intendente y el presidente de la República. Los departamentos, como Puerto Varas, por ejemplo, se dividían en subdelegaciones, como la gente antiguamente recordará, y las subdelegaciones en distritos. Y todos eran nombrados por autoridades centrales. Entonces el país se manejaba así desde Santiago. En 1891, luego de la Revolución, en Chile surge la ley de las comunas autónomas, donde surgen los municipios modernos y donde las comunidades comienzan a elegir a sus autoridades locales para resolver sus problemas con el objetivo de descentralizar el país. Sin embargo, la realidad política era que en esos años no votaban las mujeres, no votaban los analfabetos, no votaban las personas que no poseían bienes raíces. Entonces finalmente votaba un mínimo porcentaje de la población. Así como también le importan los temas locales,
como lo que vamos a conversar con Eric, ¿cierto? Que es el tema del puente destacado, el territorio ancestral mapuche. Me gustaría un poco que nos conversaran qué piensan ustedes, ¿cierto? Como comunidad acerca de estos territorios, acerca del puente. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, un tema no menor que ha impactado mucho a nuestras comunidades ancestrales y milenarias, mapuche y huilliche, no solamente a la isla de Chiloé, a la Cutahuapi, Chiloé, sino que al sinnúmero de otras islas que forman parte del territorio huilliche. Ha sido un poco difícil y doloroso enfrentarlo, porque nosotros vemos y presenciamos día a día cómo el Estado chileno engaña a la opinión pública, haciendo creer de que sí se le toma el parecer, sí se le consulta a nuestras comunidades, a nuestro pueblo respecto de cualquier acción que impacte a la comunidad. Y yo quiero ser muy franco, y en ese sentido decirle que simplemente han mentido. Nosotros tenemos que recurrir, fíjense, a normativas internacionales para que se respeten los derechos de nuestros pueblos originarios. Ni la ley 19.253, que es la ley indígena, ni la ley Lafkenche reconoce derechos a nuestro pueblo. Tenemos que concurrir al convenio 169 de la OIT, que depende de Naciones Unidas, para que Chile recién diga, bueno, le vamos a preguntar. Y han mentido todas las veces. Esa pregunta del 169 es de que los estados, en este caso Chile, tiene que preguntar a todas las comunidades indígenas con respecto a alguna construcción, alguna intervención de sus territorios. Efectivamente. Entonces, yo le explico muy brevemente cómo nos han mentido. Primero dicen, ya, vamos a consultar a los pueblos originarios, así dicen, sobre el puente Chacao. Y hay dos comunidades que viven al ladito del puente. Y le preguntan, algunas por intereses, otras por distintos elementos que no voy a cuestionar, dicen que sí. Y dicen, está validado el puente. Pero resulta que el puente va a impactar a toda la isla de Chiloé, donde hay más de 120 organizaciones mapuche huilliche. Más de 120 organizaciones. Y estos señores descaradamente dicen, sí, les consultamos. Eso es una mentira. La ley de protección al consumidor, en algunos aspectos, por ejemplo, infraccionales, son muy bajas. Pero este proyecto de ley, en algunos casos, duplica hasta triplica. Por ejemplo, la publicidad engañosa. Hoy día tiene quizás un tope, pero a partir del proyecto de ley se contemplaba sobre 100, o sea, hoy día era un tope de 1000 UTM, podrían ser 2000 o 3000. O sea, te das cuenta que muchas de esas cosas también pueden hacer cambiar las políticas comerciales y, evidentemente, superar todo lo que tiene que ver con malas prácticas. En el caso particular de la gestión de reclamo y consulta que tú me acabas de mencionar, decir que en esta región particularmente nos ha ido muy bien. Fíjate que cuando me tocó asumir el cargo, habían 17 municipios con convenios vigentes. Hoy día tenemos 24, de 30 comunas, y de esos 24, Puerto Vara, hace un par de días atrás ratificamos con el alcalde, digamos, un convenio de colaboración, y fíjate que es la única comuna en la región que tiene 5 oficinas dentro de la comuna, 5 oficinas de atención al consumidor. Evidentemente hay un esfuerzo municipal acá también de la autoridad local por potenciar eso. Hay una en Ensenada, hay una en Nueva Brauna, en la Dideco, en la oficina de turismo, y me faltaba una que no recuerdo cuál es. Pero son 5 oficinas. Adicionalmente, en el mes de enero, febrero, estamos ajustando las fechas. Viene el Cernac Móvil, que es este vehículo que nosotros, digamos, andamos recorriendo el país también para este tema de gestión. Y hoy día donde está la estación, ahí incluso se robaron una calle, es el mismo mall se robó una calle, la calle Yapel. Se la comió nomás, ahora hay un boulevard medio tapado, así con mucho tipo de eso, de tercer mundo, así con hartos negocios chicos, y ahí esa fue la calle. Y el ferrocarril desapareció. ¿Eso tuvo impacto? Sí, de hecho el ferrocarril era un elemento identitario, digamos, de ese espacio de la ciudad, y tuvo diferentes, digamos, periodos. De hecho, cuando termina el ferrocarril, ese mismo espacio era ocupado como centro cultural. Se hacían, digamos, eventos artísticos y culturales, y había mucha actividad, digamos, artística y cultural en torno a ese espacio. Cuando nosotros observamos Puerto Montt, por ejemplo, vemos que es una ciudad con terraza, ¿cierto? Claro. Y en ese sentido vemos que el mall, de un punto de vista arquitectónico, rompe, digamos, esa continuidad,
O sea, pareciera ser que se instala una muralla, una barrera, una barrera, va bajando en el centro de las terrazas y te encuentras ahí con esa muralla que no dialoga con su entorno, digamos. En ese sentido, la construcción de ciudades generalmente, por lo menos lo que vemos acá en Puerto Montt, no dialoga con su condición de borde. Pero los antropólogos dialogan cuando se crea un plan de recuperación de borde o un plan maestro, porque tú para la ciudad, ¿concurren los antropólogos, porque tú como una opinión más allá de los expertos? Porque aquí habla mucho la dirección de obra, por ejemplo. Generalmente las ciencias sociales están fuera, digamos, de los procesos de planificación urbana. O sea, la planificación se hace más bien desde el presupuesto, más que desde los aspectos culturales. Bueno, con este tema de la corrupción del confort, la gente dejó de comprar papel confort porque ciudadanos se encargaron de llegar a los establecimientos, en este caso los supermercados, y ponían un papel y decía: señor, no compre esta marca porque estos son y la gente llegaba así con su carro, miraba y decía: en realidad no vamos a comprar. Y la gente lo hace. Y bueno, yo creo que el ciudadano por ahí va a su poder. Bueno, el poder de indignación es rechazar estas marcas, aunque yo creo esto es mínimo. No, yo creo que claro, esto es como te dijera yo, flor de un día, porque seguramente habrá otra campaña, esto es la responsabilidad social, la empresa se lucirá de otra manera y el chileno no volverá a comprar la misma marca. Falta ese poder ciudadano que diga, por ejemplo, en este caso las malas prácticas de una telefónica, no pague mañana las cuentas. Todo este mes nadie pague las cuentas. ¿Qué pasaría? La empresa agacha el moño. Evidentemente, pues claro, esto significaría un efecto importante. O sea, vimos todo lo que fue el proceso, ¿cierto?, del paro de los empleados, ¿cierto?, que significó casi un paro del registro civil, que fue casi... se derrumbó gran parte, ¿cierto?, del sistema. Sí, claro. La gente estaba indignada, salía en los medios de comunicación. Entonces, ¿cómo este grupo de trabajadores, ¿cierto?, fue capaz de tomar los medios de comunicación, que todos giraran en torno a ellos y reclamar, ¿cierto?, lo que ellos creían justo? Claro, habían grupos que estaban de acuerdo, otros en desacuerdo, decían, no, que ellos tienen el derecho. Pero ¿cómo, ¿cierto?, esto se convierte... Pero es potente lo que dices tú, porque ellos fueron muy bien organizados y no hubo caso de infiltrarlo. Claro. Se mantuvieron, en su petición, independiente, como dices tú, si estaba bien lo que estaban pidiendo, pero parece que era una promesa que hizo para variar el Gómez, que siempre en todos los cargos está algo... Una promesa que no cumplió. Claro, que no cumplió. Sí, lo que pasa es que nos dimos cuenta entre gestores, entre eso Caterina también, que es colega, nos hemos topado en algunos proyectos. No nos hemos topado, nos hemos encontrado, ¿no es cierto, Caterina? Sí. Que muchas veces se invierte mucho recurso en el espectáculo, en el show, ¿ya? Y finalmente, si uno ese dinero lo pone en una estructura anual donde tú le pagas a un artista o un profesional que capacite a otros artistas, a otros estudiantes y a un común, yo estoy haciendo 3 fases. Estoy capacitando profesionales, estoy capacitando a estudiantes y estoy capacitando a un público transversal. Y les puedo decir que el público donde tenemos más semillero es con el público transversal. Bien. La dueña de casa, los niños, se llena. Una de las grandes problemáticas que se va a dar no solamente ahora en la actualidad, sino que también a futuro, el tema de las aguas. Cómo este tema en el mundo que la propiedad del agua no pertenece que no le pertenece. Bueno, y van a haber guerras por esto, o sea, ya está la guerra. Nosotros les estamos declarando la guerra desde el día que nos dimos cuenta que Mediterráneo era una empresa mentirosa. Lo que te quiero decir a modo de información, que las aguas del pueblo no son de la gente no tiene derecho a agua. Es más, porque no las han pedido. Perdón, las tiene Endesa, todas. Por eso, no las pidieron antes que Endesa. Pero Endesa las tiene del año 45. Bueno, para que vean los visionarios que eran ellos. Ya, bueno, pero sin embargo, en el gobierno de Piñera, en el gobierno de Piñera se inauguró las dos, estas cosas que cuando llegan embarcaderos, no sé, tienen otro nombre, rampas gigantes que hay tanto en Puerto Canelo como en Puerto Maldonado, para un puñado de gente, o sea, era obvio que iba a ser para otra cosa. Es como el puente Chiloé, porque no estaba enfocado a los chilotes. Exactamente. Inauguraron con bombos y platillos. Hay una placa. Una placa donde sale. Pero tú no podías entrar al baño. ¿Y adivina por qué? Porque no hay agua. Porque no hay agua. ¿Qué cosa? Bueno, porque estás todo el día también en una institucionalidad, por ejemplo en la escuela, que te tiene hasta las 4, 3 y media, 4 de la tarde, donde tú no eres protagonista. No. Donde tú te sientas
Y si te mueves mucho, claro, te hacen un diagnóstico con un diferencial porque a lo mejor tenés una necesidad educativa especial. Si alegas mucho, te transformas en un niño problema. Si la mamá viene a alegar, que claro, como trabaja todo el día, si es jefa de hogar, va una vez al año a la escuela, en octubre se entrega el cabro a repetir de jala. Claro. Y claro, nadie dice, oye, esta mamá viene ahora y viene enojada. Oye, no puede venir antes. Las reuniones de apoderados, muchas de esas escuelas son a las 5 de la tarde. Bueno, va a la mitad de las mamás, el resto no puede ir porque no está. O porque no hay mamá y hay abuela. O porque la mamá es como que no estuviera, porque está todo el día trabajando para parar la olla. Entonces, en esas condiciones, ¿de qué participación democrática me hablan? Entonces, un tema elemental para que la gente pueda participar democráticamente y para que la educación cívica sirva de algo. Eso es lo que te iba a decir. Vale, es aquí que las familias nuestras tengan horarios menos duros, que vivan un poco mejor, dignamente, humanitariamente. Un poquito de humanidad para la crianza. Una vez más, el gobierno siempre está detrás de los intereses de los grandes. Detrás de los intereses de los ricos. Ya, o sea, cuando hablan del puente del Chacao, ya, y ¿qué pasa? Ya se aprueba el puente del Chacao y a los meses ya están todas las licitaciones mineras para Chiloé listas. Entonces, en realidad, ¿para qué se está construyendo el puente? No se está construyendo para los turistas, no se está construyendo para los chilotes, ya se está construyendo para esas empresas que se van a instalar con mineras. Ya, de aquí hacia el sur tenemos el fiordo de Comau, ya es un fiordo hermoso, ya he tenido la suerte de estar ahí trabajando en la estación científica de Huinay. Y es un lugar hermoso, una reserva natural increíble. Y también hay un camino que quieren hacer pasar por detrás de los terrenos de esta fundación, que es San Ignacio Huinay, ¿ya? Y que colinda también con el Parque Pumarinda de Tompkins. ¿Ya? Siendo que por el lado del frente de la península hay un camino que está prácticamente listo, sería ver el tema de una pequeña conexión entre Hornopirén y esa península y estaría prácticamente el camino listo. Pero no, ¿por qué? Porque hay intereses mineros en esa zona. Litio. No, en realidad no manejo el tema de cuánto mineral pueden encontrar, ya. Pero sí, todo eso debería estar protegido, deberían estar protegidos todos esos sectores. Ahora que quieren hacer una central hidroeléctrica en las cascadas, un sector que también es súper rico, ¿por qué lo quieren echar a perder así? Y hablar del legado que dejó Douglas al país. Son dos conceptos distintos. La ecología profunda es una filosofía que desarrolló a comienzos de los años 70 un filósofo noruego que se llama Arne Naes, y que Douglas, y que fue muy influyente en Douglas, porque lo que hacía este filósofo decía que para solucionar los problemas socioambientales, porque no son problemas, tienen que ver, los problemas ambientales son una consecuencia de la manera en que habitamos el planeta, está vinculado a los patrones de producción, de consumo. Dijo, la única manera de poder resolver el problema ambiental es si enfrentamos el tema de la ecología desde aspectos mucho más profundos que él consideraba que las soluciones tecnológicas a secas. Por ejemplo, en los años 70 se pensaba que se iba a solucionar con autos más eficientes, de menor consumo, con filtros en la chimenea, que esa era la manera de solucionar. Y para él consideraba que esa era una manera superflua, hueca, vacía. Y por el contrario, él hablaba de que debería haber una ecología profunda que tiene que ver en que entender bien el problema y la encrucijada en que está el planeta, entender cuál es la raíz filosófica, ¿no es cierto?, de los problemas ambientales que estamos generando como planeta, y al mismo tiempo tenía una especie de decálogo donde él consideraba que los seres humanos éramos miembros de una comunidad mucho más amplia de la vida en la que compartíamos este planeta con otras criaturas, con otras especies, y que esas criaturas y esas especies también tienen un derecho a la existencia, y que los seres humanos tienen que buscar la manera de convivir sin atropellarse, sin interponerse en el legítimo desarrollo de esas especies de compartir el planeta en el que vivimos. Perfecto. El rol de los medios de comunicación es el mismo que jugaron en la dictadura militar, no, si no hay ningún otro, que es desinformar permanentemente, apoyar golpes de Estado allí donde el pueblo se está tomando el poder,
o agarrando mayores cuotas de poder y complotando abiertamente contra eso. Digamos, el CNN Chile no tiene nada de diferente a lo que era el Mercurio previo al golpe militar y durante el golpe militar, digamos, los primeros años. No tiene ninguna diferencia, digamos. Y son canales absolutamente funcionales a los intereses de quienes los tienen. Sí, pero tienen que ganar plata. Sí. Y ahí tienen que por lo menos ser un poquito más pluralistas. Canal 13 tiene puros números rojos, TVN tiene puros números rojos, y ni hablar ni de Chilevisión ni del otro, y Canal 13 pertenece a Luxic. Sí, pero eso no interesa, Luxic. Pero tienen puros números rojos y la gente no los ve. Claro. Pero aún así, aunque hubiera una prensa que fuera veraz y no comprometida con un cierto sector político, sino que solamente comprometida con la realidad, con la verdad, y eso no existe, no existe en la prensa de hoy, aquí se está mintiendo desde CNN Chile hasta el siglo. O sea, hay que cambiar la consigna, el Mercurio miente, ahora hay que poner CNN Chile y el siglo miente. También. Ya, pero Alejandro, ¿cómo ves tú? Vamos al tema de que cómo vemos este próximo año. Estamos terminando, ese es el tema. Veamos un poco el balance. Lo que pasa, Felipe, es que hay un elemento que siempre ha sido descuidado respecto a la influencia de la propaganda y de la información o la contrainformación respecto al ciudadano chileno. Nosotros tenemos un 82% de analfabetos funcionales. Que no sabemos lo que vemos, lo que leemos. No entienden lo que leen, ni siquiera entienden lo que escriben. Claro. Y ese es un problema que ni la izquierda tradicional no va a poder solucionar, aunque le interese, y que a la derecha no le interesa solucionar, por supuesto. Claramente. Y ese es un drama. Entonces, independientemente de la masividad a la que aspiran, con justa razón, digamos, son las masas las que, nosotros ganamos el plebiscito del 88 porque salimos a la calle, sí, a pesar de todos los ricos que habían, y ahí sí que corrían bolazos. Sí, está bien, pero el problema es que ahora tú tenías un 82% de analfabetos funcionales que viven, se visten, comen, se atienden en salud y todo eso con la tarjeta de crédito, aunque el sueldo no les alcance. Pero no van a votar. Pero si es parte del analfabetismo funcional. Bertolt Brecht. Alejandro, tú hablabas un poco de la democracia y que en el país del norte, en el país de Europa principalmente, hablabas de Francia, que en el siglo XVIII se recuperó, a finales del siglo XVIII se recuperó a través de la Revolución Francesa, me imagino que a eso va de alusión. Pero fíjate lo que hoy día es Francia. Pero si el partido Le Pen, partido derechista, ultraderechista. A ver. Son mayoría de otros. Vamos, organicemos bien la conversación. Si la cuando estoy hablando terminó en Napoleón, cuando estoy hablando de la Revolución Francesa, yo estoy hablando de las consecuencias que eso tuvo para la humanidad. Sí. No de los problemas que, como dice él, del 18 Brumario de Napoleón Bonaparte, ¿no es cierto? Y todos los problemas del emperador Napoleón. Y lo que ocurrió después, y lo que ocurrió en Le Pen hoy día. No estoy hablando de eso, estoy hablando de las consecuencias que para la humanidad trajo ese hecho histórico. Pero Flagenetti y eso es histórico, justamente, ¿verdad? Lo que estamos nosotros hablando ahora. En este momento, en este momento, esta discusión que tenemos frente a las cámaras, donde no corremos ningún peligro de que nos vayan a matar por hablar de estas cosas, el que podamos ir a votar, el que podamos tener ciertas, entre comillas, libertades, son justamente una consecuencia de eso, que el que podamos exigir hoy día, el que podamos reclamar como ciudadanos, por ejemplo, que se respeten los derechos básicos de un ciudadano, que son el derecho a la salud, a la educación, a la previsión, son justamente consecuencias de ese hecho que sucedió hace muchos años atrás. A eso me refiero, no a Le Pen, no a los detalles. Cuando hablo justamente, cuando usted habla respecto de que la democracia se ganó en la calle, eso es cierto. Se ganó en la calle y se perdió en los confines de los palacios por ahí. Pero nosotros no sabíamos, la verdad que nosotros no nos enteramos hasta cuando empezamos a ver máquinas, empezamos a saber que existía, la junta de vecinos estaban trabajando y ahí empezamos, o sea, dijimos que hay responsabilidad ciudadana y a trabajar y ya. Sí, nosotros empezamos el 23 de enero, que recién tomamos conocimiento de la página Salvemos el Humedal y empezamos a juntarnos, como somos vecinas, nos encontramos en una esquina y nos vimos entregando volantes y de repente metía en algo grande, hermoso, porque era hermosa la laguna,
con muchos animalitos silvestres, patitos, ranitas, y lo tomamos como nuestro. Entonces todos los días empezamos a distribuir volantes en Avenida Austral. Voy a mostrar por mientras la laguna para darle a la cámara a la gente dónde estaba, qué estaba pasando, y la gente se empezó a interesar y empezaron a entrar a la página cada vez más gente dando opiniones, mostrando fotos. Los vecinos, es increíble. ¿Y ahora la cantidad de fotos que hay de las máquinas, de las zanjas, o sea, de todo el proceso. Ha sido como a cuenta de eso todos. Los contrastes. Claro. Pero los vecinos se han portado un 7. Los vecinos, ¿cierto?, que se reúnen en torno a esta causa. Sí. Lo que yo tengo entendido también es que esta laguna, como les mencionaba, tiene una ranita. Esta ranita está en peligro de extinción. Donde está esta ranita, estos informes, entonces la gente, el ciudadano, los puede ver en el Facebook que ustedes tienen. Página de Facebook. Una página de Facebook, un grupo, ¿cierto? En el Facebook, sí. Un grupo de Facebook que es Salvemos el Humedal Llantén. Ahí pueden ustedes, ¿cierto?, los que estén interesados, pueden buscar y está toda la información de todos los informes que han hecho, ¿cierto?, estos vecinos, estos ciudadanos conscientes, ¿cierto?, que se dan cuenta de que ahí hay un patrimonio, ¿cierto? Hay un patrimonio. Oye, aquí hay mucho esfuerzo de la Junta de Vecinos, de la Junta Vecinal de Jardín de Oriente, en hacer todo esto. Estos formatos para entregar, sacar las fotos de las ranitas. O sea, es una labor titánica, y qué mejor que dos mujeres luchadoras. Yo la verdad que admiro, porque en este sistema donde está el SAC, que debería ser el primero que está antes de los vecinos, decirle: señor, no se preocupen, esto no les va a pasar nada, y resulta que es al revés. O sea, tenemos instituciones que para algunas cosas funcionan y para otras no funcionan. Y para otras parece que no funcionan. Claro, y hay planillas de pago para esta gente, y resulta que los ciudadanos se ganan fuera de su casa con sacrificio, sin costo cero. Lo están haciendo porque ellos por su cuenta, porque se van a ir los patitos, se van a ir hay impresiones, los cisnes, en fin. O sea, seguimos al revés. Seguimos al revés. Esto es un problema de fondo. Acá se trata de que las decisiones que se toman desde el punto de vista territorial son tomadas desde un punto de vista político y no técnico. Faltan profesionales técnicos que integren el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que sean capaces de ordenar territorialmente adecuadamente el territorio, tomando de vista el uso de suelo, transporte y medio ambiente. En otros países eso sucede, sí. Acá no sucede, solamente se está tomando en cuenta el uso residencial y el transporte. ¿Qué pasa con el medio ambiente? El plan regulador necesita ser actualizado siempre, periódicamente. Su última actualización fue en el año 2009. Para que este tipo de situaciones no sucedan, a eso es lo que voy, necesitamos que las decisiones sean técnicas, no políticas. Y siempre los planos reguladores los presionan las inmobiliarias para que se renueven, porque ellos van con interés de hacer algunas cosas. Entonces ahí hay falta el poder ciudadano que vaya también zonificando. Este es un problema que un poco, y bueno que dijo Óscar acerca de ver algunos ejemplos de otras ciudades, en cómo estos ecosistemas fluviales, ¿cierto?, lagunas, los humedales, ¿cierto?, confluyen en una ciudad, y cómo, ¿cierto?, en estos organismos, en este caso el Ministerio de Vivienda, crea y actualiza constantemente, ¿cierto?, políticas de gobierno regionales que vayan, ¿cierto?, acorde con las ciudades, porque todo esto es dinámico, van dinamizando, ¿cierto?, con la medida que pasa el tiempo. Oye, además, no es algo estático, crece la ciudad, que es lo que vamos a conversar luego. Para aclarar un poco algunos puntos que hacerme cargo de algunas cosas del volante que tocó Óscar. Hoy día los instrumentos de planificación, vuelvo a repetirlo, están en manos de los municipios, ¿cierto? Hoy día son los municipios los encargados de planificar y de modificar que el alcalde o el municipio quiera modificar su instrumento de planificación. Y eso se hace a través del Consejo Municipal, que uno puede ingresar a alguna cosa. El Consejo Municipal, y pasa por instancias de la Secretaría Regional Ministerial, el Ministerio, para ver que lo que hicieron realmente cumpla con la normativa, y después pasa por la aprobación del Consejo Regional, la toma de razón de Contraloría. Ahora, el instrumento de planificación territorial, si tiene, Óscar, si tiene instancias que participan otros ministerios.
O sea, efectivamente el instrumento de planificación hoy día tiene que pasar por el Ministerio de Transporte, tiene que pasar por el Ministerio de Medio Ambiente, tiene que pasar por una evaluación ambiental estratégica, y todo eso está dentro de la normativa y cada instrumento de planificación hoy día pasa por eso. Pero ¿y cómo GPR representa todo esto y pasa por Medio Ambiente? ¿Fue alguien de Medio Ambiente decir, oye, aquí hay una laguna preciosa, llena de cisnes, háganla pedazo nomás? Pues, no hace su Yo tengo 21 años y en toda mi etapa escolar no tuve educación cívica en ningún sentido, ni orientación hacia lo que es la educación cívica. Yo estudié en un colegio particular subvencionado, en Los Muermos, y la verdad es que no se mencionó la educación cívica. De hecho, entendí o comprendí lo que era educación cívica a través de mi mamá, que ella sí recibió... Eso te iba a preguntar si en la casa le hablaron algo de... Ella sí recibió educación cívica y sí me explicó cómo eran las materias, cómo se expresaba en el colegio en ese entonces, pero claro, hay una generación completa perdida por la vida que... Desde el punto de vista cívico solamente. No sabe educación cívica, y en eso también los estudiantes deben tener en consideración que es una etapa de formación primordial. No tan solo porque la educación cívica fue arrebatada, por decirlo así, dentro de los planes de estudio de la etapa preescolar, sino que también de la importancia de la educación cívica, teniéndose en consideración de que la educación cívica no tan solo te enseñan a votar, sino que la educación cívica debe ser fundamental para la enseñanza de los estudiantes, ya sea en el colegio o también reforzarla en la universidad, para que nosotros como chilenos y chilenas tengamos una opinión, una crítica, una forma de pensar, para aumentar los niveles de participación. Sí. Eso es lo que temen todos los... Las cifras son más que claras, la juventud no vota, no participa. Pero más allá de la participación, también tiene que ver con una cosa de cómo entender la vida ciudadana y cómo entender la política en sí. Porque no tiene que ver con una cosa de solo aprender a cómo votar o aprender a diferenciar entre los partidos políticos o candidatos, sino que tiene que ver cómo la persona en sí o cómo el estudiante se forma para poder tener una crítica, una opinión y para poder ser mejor ciudadano, por decirlo así de forma más formal. Mi formación como profesor es de profesor de Estado, de Historia y Geografía y Educación Cívica. Y dentro de eso, claro, muchos colegas, ¿no es cierto?, que vieron que estos contenidos tenían que pasar o pasarse en forma transversal, en forma bien poco clara para los jóvenes. Uno lo trataba de incorporar en sus áreas, pero no era una asignatura. Claro. De ahí la importancia de esta nueva política que estábamos conversando, ¿no es cierto?, en torno a crear un programa de formación ciudadana, que tiene que ser en todos los colegios y en todos los niveles, o sea, en educación prebásica, educación básica y educación media. Que todo colegio que tenga un reconocimiento oficial por parte del Ministerio de Educación tiene que incorporar este plan de formación ciudadana. Que los objetivos están establecidos por el Ministerio, pero la forma en que ellos lo desempeñan corresponde, ¿no es cierto?, a la realidad de cada establecimiento educacional. Y junto con eso, en 2017, presentar, ¿no es cierto?, el programa para crear la asignatura de educación cívica en forma ya definitiva para tercero y cuarto medio. Esto, ¿no es cierto?, es un compromiso por parte del Ministerio en la Comisión Hengel, que tenía que ver con esto, con todo lo que sea para tratar de transparentar y mejorar las condiciones de ciudadanía. Recordemos que las crisis que estamos viviendo desde el punto de vista político, empresarial, de instituciones, religioso, militar, si hubiéramos tenido educación cívica. Claramente. Pero está claro. El colegio médico funciona como una mafia. Eso quería llegar yo. Sí. Ellos tienen, hay que hacer una funa a ellos. Claro, a ellos yo creo que hay que hacerle una funa. Nosotros hemos estado, hace un tiempo atrás fuimos a un congreso nacional que se hizo en Santiago, en noviembre del año pasado, y nosotros como representantes de Puerto Montt planteamos el problema y que alguien de las autoridades, como ahí estaba el Ministerio de Salud, en este congreso le planteamos que ellos tienen que normar esto. O sea, no puede ser que hoy día el colegio médico, ellos estén decidiendo cuántos cupos de especialistas se van a dar y a quiénes se le van a dar. Exacto. Porque ahí es un tema familiar y un tema de pituto, digámoslo así, que no debiera darse. Chile hoy día está falto de médicos especialistas, sí, pero donde hay que poner el énfasis es en el colegio médico. Al doctor Maturana en ese mismo congreso también le hicimos la crítica porque él salió diciendo y yéndose en contra a la contratación de médicos especialistas. Pero nosotros creemos que tener médicos especialistas es una necesidad que tiene hoy día nuestro país.
Y si vienen médicos de afuera, bueno, deben contratarse. Sí. ¿Por qué le ponen tantas trabas? O sea, mientras aquí no haya una voluntad política, de gobierno, de ministerio, de todo el mundo, de nuestras autoridades que se pongan las pilas y de una buena vez hablen en serio de la salud, esta cuestión de la salud no se va a arreglar. Y la salud cada día se va a ir enfermando más, porque eso es así. Lo mismo tema de la farmacia ciudadana, populares, qué sé yo. Ya, ¿cuál es el tema hoy día en la farmacia? ¿Qué pasa? De que la farmacia están vendiéndole a la cena más a un precio más caro para que haya competencia según el mercado. Pero aquí se han invisibilizado, por ejemplo, otras carreras. El químico farmacéutico, los químicos, en fin, que trabajaban antes en la farmacia, en los laboratorios. Hoy día no hay. Hoy día, por ejemplo, en salud no tenemos lo suficientemente matronas porque faltan. Enfermera, porque y miren lo que estoy diciendo, ni siquiera ha llegado el especialista. Entonces aquí pasa de que antes se hizo con el gobierno, qué sé yo, la empresa privada, el manejo del monopolio de lo que son medicamentos, de lo que son los especialistas, eso se hizo en un momento un convenio. Entonces nosotros estamos atados a las cadenas transnacionales de farmacia. Sí, bueno. Matamos y así queriendo a nuestra propia farmacia. Y hablando de la interculturalidad, que también es un tema que está dentro de la salud primaria y la salud secundaria, de nuestra propia farmacopea que hay aquí, ya natural, la despreciamos. En cambio ellos se apoderan de esos plantitas, la pasan a Monsanto, semilla privada de ellos, que no se puede reproducir, y ellos nos venden el remedio. Jaque mate. Pero hay un punto importante que es el tema que se habla, por eso nosotros jugamos con esto de la maldición del puente. Un poco porque dentro de su mitología, de lo que es la esencia de esta isla, visitada, ¿cierto?, por muchos turistas, está ahí en concurso para ser una de las maravillas también del mundo, patrimoniales. Y es que este puente está un poco como maldito, que aquí hay la mitología, se puso ahí, se empoderó, se puso entre medio, porque rescatar un poco todo esto, lo maravilloso que tiene la isla, ¿cierto? Incluso yo he escuchado que hay un proyecto de obras públicas, ¿cierto?, de entregar dinero a cultura, ¿cierto?, para que se hagan proyectos culturales que un poco enfaticen y fomenten lo que es la identidad, que para mí no hay una relación con la otra, pero ¿qué hay de cierto en esto? Tantas trabas, esta empresa que quiebra y que a lo mejor va a demorar un poco. Entonces, toda esta nebulosa... Y eso como que lo construimos las pilas, y ahí es donde ahí viene la parte... sentimiento de esta misticidad. Bueno, nosotros evidentemente nos guiamos por la ingeniería dura, los números, ¿cierto? Y la empresa dentro de su comportamiento, cualquier empresa puede tener problemas económicos. Ahora que haya sido coincida, digamos, con el tema de Chacao, bueno, evidentemente genera esta especulación, digamos, de las maldiciones. Yo no soy... ¿Tú sabías que la mayor cantidad de brujos en Chile está en Chiloé? Sí. Ahí, sí, eso es cierto, o sea... La brujería está en Chiloé, está en Curacover, en todo eso, ahí tienen sus seminarios, congresos, de todo. Entonces, como los loncos dicen que no estaban muy de acuerdo, pero mira, es un proyecto, es uno de los proyectos más grandes que se va a desarrollar en Sudamérica. No muy necesario en todo caso, no estamos muy de acuerdo. Eso es discutible. Eso para usted puede ser necesario, para otro puede ser muy necesario. A ver, pero dime, en la isla, ¿a quién va a ser necesario? Para el salmonero y para el forestal, porque la isla no requiere... Las mineras. Mira, y las mineras, las concesiones mineras que... Mira, yo tengo una consulta, una mirada distinta, pero esto ya es un análisis personal que escapa yo. La gente de Chile, ¿cierto?, pide hospitales, pide universidades que están en periodo de construcción en paralelo, aeropuerto que se va a ampliar también, se está diseñando la ampliación del aeropuerto de Mcopuy. Y también, pero los hospitales y las universidades de escuelas necesitan profesionales. En muchos lugares se han construido hospitales o escuelas que no llegan porque no hay interés de profesionales ir allá, porque no hay especialización, ¿cierto? Y eso pasa gran parte por la conectividad. Si tú te demoras hoy día 3 horas y media, y más de 4 en el verano, y de Puerto Montt a Castro, y con el puente Chacao tú te vas a demorar 1 hora 40 minutos, es evidente que médicos, profesionales pueden ir en la mañana y volver. Y eso implica también... Carlos, digamos que te contradiga, pero eso no se da, porque
El que va para allá, bueno, va o se queda, pero es que no es un podemos problema. saber si se da porque todavía no está construido el puente. Sí, no, pero a lo que voy yo de que un médico no va a ir desde Puerto Montt allá, va a operar y se va a volver en la tarde, porque eso también lo puede hacer un avión. Si nosotros podemos organizar un flujo aéreo entre como las islas de otras partes, por ejemplo en Alaska. Tú podrías decir, no, Alaska está muy lejos, no llegan los medios. Llega todo, ¿por qué? Porque hay miles de vuelos todos los días. Entonces, tú conectas las ciudades y desarrollas polos entre las mismas ciudades. Entonces, por ejemplo, los chilotes, ¿qué querían? Un buen hospital, lo tienen. Aeropuertos, también. ¿Quieren un mall? También. Y el chilote, si tú te preguntas, el 80% dice, yo no quiero ir a Puerto Montt, no quiero salir de acá, quiero que me potencien la isla, que hagan una olería adentro y no me hagan el puente.